Espacio de trabajo de Adobe Photoshop cuando abrimos el software por primera vez. Tenemos tres secciones, o en este caso solo dos, el cual es la parte izquierda, archivos nuevos y abrir, y la parte central derecha, que muestra los archivos recientemente trabajados y guardados. ¿Qué hacemos si queremos abrir un documento dentro de nuestro computador? Fácil, apretando el comando Control O en Windows o Command O en Mac, o simplemente usando el botón Abrir. Dentro de este se nos desplegará una ventana exploradora en la cual buscaremos nuestro archivo. ¿Cómo abrir un nuevo documento para un nuevo proyecto? Aplastamos las teclas Control N en Windows o Command N en Mac, o damos clic en Archivo Nuevo. Se abrirá una ventana técnicamente idéntica a la de Illustrator, en la cual se muestran perfiles y espacios de trabajo preestablecidos por Photoshop para diferentes temáticas como obras de arte, impresos o fotografías. En la sección derecha, detalles de nuestra mesa de trabajo como su nombre, anchura y altura, escala de mediciones, recuerden píxeles para trabajos digitales y centímetros y milímetros para impresos. La resolución podemos digitarla, recuerden que a mayor resolución, mayor cantidad de nitidez, pero un archivo más pesado. Si elegimos una resolución menor, menos nitidez, pero un archivo súper ligero. El modo de color RGB para pantallas se medica para impresos, además de color lab, escala de grises y mapas de bits. Cantidad de bits en la pantalla, el contenido de fondo para nuestro espacio de trabajo, perfil de color y proporción de píxeles, en este caso píxeles cuadrados. Vamos a crear y ya hemos creado nuestro espacio de trabajo nuevo. Ahora vamos a reconocer el espacio de trabajo de Adobe Photoshop, dividiéndolo en tres secciones: la sección superior, sección derecha y sección izquierda. Comenzaremos con la parte de la sección superior, en la cual se muestra un menú horizontal, que es el menú típico de cualquier programa, que en este caso es de Photoshop. Se muestran opciones como de archivos, en el cual podemos guardar, exportar o abrir nuevos archivos, la parte de la edición, en el cual podremos poder dar ciertas propiedades a nuestra fotografía o nuestro espacio de trabajo. Si es que trabajamos con imágenes, podemos darle ciertas características como ajustes dentro del brillo y contraste, niveles y curvas, un botón de capas, un botón de selección, un botón de filtro, en el cual podemos dar opciones más específicas a nuestro objeto o nuestra fotografía, así como otras ventanas como puede ser la ventana de plugins, la ventana de vista y la ventana de paneles. Si hablamos de la sección izquierda, sería la barra de herramientas de Photoshop. Esta puede desplegarse de forma vertical o de una forma más compacta dando clic sobre esta doble flecha. Hay que tener en cuenta de que la barra de herramientas interactúa directamente con la parte superior, en dependencia de con qué herramienta estemos trabajando. Como por ejemplo, si selecciono la ventana rectángulo, esta parte superior cambiará en dependencia de las propiedades que tenga esa herramienta. Como en este caso es un rectángulo, antes de realizar el rectángulo puedo ya establecer ciertas características como el color de relleno, el color del trazo, tamaño de trazo, entre otras propiedades, como puede ser en este caso quiero que mi rectángulo tenga un color verde, lo selecciono y este tendrá esas propiedades. Es importante tener en cuenta que aunque parezcan pocas herramientas, al estar compactas, como podemos ver tienen una pequeña flecha que si dejamos presionados encima de esa herramienta, se abrirán otras subherramientas derivadas de esa misma. Como puede ser en este caso, si nos ponemos encima de la parte de rectángulo, se abrirán más opciones para crear más formas geométricas. La sección derecha es la sección de paneles, que puede tener o no ciertas similitudes de versión en versión. Sin embargo, aquí se muestran paneles tanto informativos como de características o manipulación de objetos, como puede ser
en este caso la parte de las muestras, en el cual nos otorga cierta cantidad de colores preestablecidos con diferentes propiedades como oscuros, purezas, los colores pasteles, etc. Las propiedades del documento, los ajustes de este, en este caso puede ser aplicable para fotografías, y la parte importante de las capas, que es cómo se trabaja con Adobe Photoshop. ¿Cómo edito mi espacio de trabajo? Como lo mencioné anteriormente en un video sobre Illustrator, podemos realizarlo de dos maneras. Una, usando este botón en el cual daremos a Photoshop la libertad de que personalice nuestro espacio de trabajo en dependencia de qué vayamos a realizar. Si vamos a realizar proyectos de fotografía, lo seleccionamos y Photoshop adecuará todas las opciones y propiedades para editar tal cual solo elementos fotográficos. La siguiente manera es tal cual situarse encima de nuestra ventana y arrastrarla. Y podemos colocarla en el sitio que creamos pertinente. Esta es la opción más común porque aquí podemos aparecer ventanas que tal vez no tengan que ver con una temática, pero nos sirvan, y acoplarla a nuestra mesa de trabajo. Recuerden que si una de estas ventanas es importante pero la eliminaron, pueden recuperarla con el botón ventana. Aquí se muestran todas las ventanas con propiedades de nuestro espacio de trabajo, como puede ser en este caso elimine ventana de capas, selecciono capas y esta vuelve a aparecer. Simplemente arrastro para que tenga un papel más protagónico. Un ejemplo en el cual se interactúan estas tres herramientas es la siguiente. Selecciono la herramienta rectángulo, dando clic y manteniendo el clic presionado, arrastro las dimensiones de mi rectángulo y como pueden ver, se me ha aparecido emergente una barra de propiedades. Si yo no deseo que sea emergente, doy clic y arrastro hacia donde yo crea pertinente. Dentro de esta encontramos la barra de propiedades con sus particularidades, como lo es el relleno, el trazo y el tamaño del trazo. Si quiero cambiarlo, lo cambio. Si quiero aplicar un efecto, selecciono el botón de selección directa. Teniendo seleccionado mi objeto, puedo editar de una manera libre mi forma, como puede ser aplicarle un filtro, en este caso un filtro de desenfoque de movimiento. Me pide que convierta en un archivo inteligente, lo convierto y ya podré editar a mi gusto mi forma. Y así es como todo ese espacio de trabajo se interactúa. Si de pronto quiero que este panel de propiedades no me ocupe mucho espacio, puedo colocarlo aquí y se me ha restado o se me ha incluido dentro de esta barra o contenedor de propiedades.